Robert, una fecha importante, ¿no? La que se está conmemorando en este día y es el aniversario de la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña. Exactamente, el 20 de noviembre se celebra el 30 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, la Niña y los Adolescentes, porque vamos a hablar en lenguaje inclusivo. Este instrumento jurídico internacional en materia de derechos humanos significa muchísimo en el avance del reconocimiento a los derechos de la niñez y la adolescencia. Y básicamente, son 30 años de reivindicaciones, ¿no?, que se van haciendo en virtud de todo lo que vienen teniendo en las realidades, digamos, de los chicos y las chicas. En ese sentido, la Convención de los Derechos del Niño en 1989 nace con el propósito justamente de cambiar un paradigma y de instalar una nueva posición respecto al reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, instalando fuertemente el paradigma de la protección integral y del respeto al interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Y así es que vamos trabajando ya 30 años en materia de política pública y el reconocimiento del sistema normativo argentino, porque a partir de la reforma de 1994, en la Constitución argentina se incorporan varios tratados de derechos humanos, incluyendo la Convención de los Derechos de la Niñez. Robert, desde aquellos primeros momentos, ¿no?, primeras instancias en donde comienza a regir realmente todo este marco legislativo que ampara estos derechos, ¿cuáles eran las problemáticas de aquella época con respecto a las diferentes situaciones que quizás hoy, ¿no?, se está abordando desde estos espacios de derecho? Bueno, en esos tiempos las problemáticas empezaron a rondar más en lo que era en el ámbito de la familia, lo que tenía que ver con el reconocimiento del Estado a través de su presencia, a través, digamos, de las instituciones, por lo cual se reproducía una idea o una lógica de entender a los niños o niñas como objetos. Entonces, estaban a merced o a disposición de las instituciones o de un juez o de diferentes dispositivos del Estado. Así que bueno, fueron como en ese entonces la cuestión de instalar una cultura de la peligrosidad, una cultura de cómo los niños están muy relacionados al desamparo y a la marginalidad sobre todo. Entonces la pobreza que hoy, a 30 años de la Convención, sigue siendo una fuerte reivindicación con las últimas estadísticas conocidas a través de diferentes instituciones serias en donde marcan, ¿no?, el porcentaje de pobreza infantil y en adolescentes en Argentina, donde casi la mitad de la población de niños y adolescentes se encuentra por debajo de la línea de pobreza y de indigencia. Y eso significa muchísimo para este grupo, una gran deuda, unas cuentas pendientes que aún tenemos con este grupo poblacional y que también tiene que ver y se relaciona muchísimo con el acceso a derechos y con la efectiva implementación del sistema de protección integral. ¿Qué sucede en el ámbito específicamente ya local o regional? Quizás si todavía nos vamos centrando un poquitito más y poniendo foco en las diferentes problemáticas que abarca ya a estas niñas, a estos niños y adolescentes de la región. Porque se ha llegado a escuchar hasta hace no muy poco, hasta un aval, ¿no?, del trabajo infantil, por ejemplo, o culturalmente niños y niñas que trabajan aquí en la provincia. Totalmente, sí. Puntualmente, digamos, las problemáticas que vienen siendo como a nivel local y a nivel nacional son bastantes. Lo más reciente que puede haber sido como lo más resonante en los medios de comunicación tiene que ver con el tema de derechos sexuales y reproductivos y el acceso a las interrupciones legales del embarazo en los casos de violación a niñas y a adolescentes. Un caso conocido acá en la provincia de Jujuy y otro también en la provincia de Tucumán, donde
junto con Andes y CLADEN y el colectivo por los derechos de infancia a nivel nacional, se precisa una presentación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando la falta de implementación, digamos, de los protocolos de interrupción legal del embarazo. Y en ese sentido también la implementación de la educación sexual integral en el sistema educativo formal y también no formal, donde vemos que el trabajo que nosotros tenemos con los adolescentes y sobre todo con los jóvenes da cuenta de una gran demanda que surge a partir de ellos para prevenir muchísimas otras problemáticas que tienen que ver con la prevención del embarazo a temprana edad y bueno, la educación con perspectiva de género y diversidad sexual. Y esto, Robert, retomando quizás el inicio, ¿no?, de la entrevista, esto de el niño, la niña o el adolescente objeto y comprenderlo realmente como un sujeto de derecho y derechos que ya de hecho tendrían, ¿no?, o damos por sentado que ya han sido ganados porque tienen el marco legal, pero a la hora por ahí de la implementación hay como un margen, ¿no? Exactamente, siempre en la implementación la ley puede estar muy bien pensada y planificada, pero en la implementación requiere muchísimo más de un trabajo y un abordaje integral de todos los actores y las instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Y en ese sentido la política pública debe ser la implementación legítima y real de la ley y sobre todo de la Ley de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes, en donde también se pregona esto, ¿no? Entender y corrernos del viejo paradigma donde se los etiqueta de objeto a los chicos y a las chicas y ahora entender que son sujetos de derecho y ciudadanos y ciudadanas comprometidos también con su realidad. Y en ese sentido vamos trabajando algo también importante que tiene que ver con la participación protagónica porque entendemos que también pueden ser parte y protagonistas de todas las soluciones o las propuestas que tengan que ver con la resolución o cómo abordar las problemáticas que los atraviesan. Y fundamental también en un día como hoy generar conciencia, ¿no? Conciencia a quienes estaríamos dentro de lo que se considera los adultos, que de alguna manera tenemos, ¿no? Nuestro deber es proteger a esas niñas, niños, adolescentes que nos circundan, no necesariamente tener un vínculo directo, ¿no? Pero de alguna manera participar de esa nueva construcción, de ese cambio paradigmático. Totalmente, sí, hay que un poco empezar a correr esta visión adultocentrista que tenemos, empezar a tener como más, una mirada más amplia, donde podamos integrar e incluir a los chicos y a las chicas, sobre todo a los adolescentes y a los jóvenes, que son como un grupo muy interesante para trabajar, donde se lo ha estigmatizado y se le han establecido muchos mitos alrededor de ellos y de ellas, y que eso los aborda y a veces los arroja a una situación de criminalidad o una situación de estigmatización constante que tiene que ver con cómo se los mira en la sociedad, ¿no? Entonces, es sobre todo esta fecha pensar que a 30 años todavía la Convención de los Derechos del Niño debe implementarse y cumplirse completamente, y que también es un llamado a la sociedad y a los estados. Hace poco participamos de un encuentro, de un congreso panamericano donde se hicieron recomendaciones a los estados, donde participaron adolescentes, niños y niñas dentro de toda la región latinoamericana, donde hicieron sus recomendaciones específicamente en estos temas, la violencia con la que se encuentran en su vida cotidiana y la falta de acceso de espacios de participación para trabajar y proponer cosas que tengan que ver con sus derechos y con las situaciones que por ahí son de su preocupación. Muchas gracias, Robert. Un placer siempre. No, muchas gracias. No.